Hoy vamos a hablar acerca de las 70 semanas, pero especialmente nos vamos a enfocar en la última semana. Voy a presentarles las evidencias bíblicas de la unidad de las 70 semanas, que aparecen como una sola unidad, y también les voy a dar los argumentos de aquellos que dicen que existe una brecha de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Quiero aclarar que en este caso ni la lógica ni los versículos bíblicos mencionan una brecha o falta de continuidad en la semana. El que cree así es el que tiene la carga de presentar evidencias, pero en aras de clarificar voy a presentar ambas caras de la moneda para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Le recomiendo que estudie la Biblia, que profundice. Antes de sacar alguna conclusión, usted debe escuchar, mirar, comparar con la Biblia, como hicieron los bereanos. Recuerden que dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque no creían lo que Pablo decía, sino que iban y comprobaban a ver si las palabras que él decía estaban de acuerdo con la Biblia. Yo les pido que hagan lo mismo conmigo, que hagan lo mismo con sus pastores, con sus maestros. Lo que ellos digan, pónganlo a prueba con la palabra de Dios. Una vez más, estudie la Biblia con humildad y oración y deje que el Espíritu Santo le revele lo que ella dice. La teoría de la brecha en el tiempo. Vamos a explicar qué quiere decir esta teoría y en qué se basa y de dónde viene. Como decíamos anteriormente, vamos a hablar especialmente acerca de la última semana. No las cosas que ocurrieron esta última semana, porque ya lo mencionamos en el video anterior, pero vamos a referirnos cuándo ocurrió esta última semana. Esta teoría dice que las primeras 69 semanas comienzan con el edicto de reedificar a Jerusalén, como estudiamos anteriormente en el otro video, y terminan con el ungimiento, el bautismo de Cristo, y algunos dicen que con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Como habíamos visto en el otro video, se señala el año 27 después de Cristo como en la fecha en que terminan estas 69 semanas. Y entonces dicen que la última semana es separada de esta y aparece en un tiempo indefinido. Estos serían los últimos 7 años del tiempo del fin y en el que dominaría el anticristo, y en esta última semana o parte de esta última semana o la mitad de ella estaría la gran tribulación. Se dice que se reconstruiría el templo de Jerusalén y se restablecerían los sacrificios, y a la mitad de estos 7 años el anticristo o el tirano que existiría en el futuro haría cesar los sacrificios. Notemos que romper la semana en una profecía de tiempo oscurece el elemento de tiempo mismo, que es el objetivo principal de dar una profecía de tiempo. Así que se violaría su propia intención. Cambiaría la línea profética por una línea ambigua y variable, y entonces la medida, como dice en Daniel 9:24, determinada, lo que está determinado para tu pueblo, ya no sería precisa, o más bien sería indeterminada. ¿De dónde sale la teoría de la semana separada de las 70? Algunos argumentan que los padres de la iglesia creían esto y citan a Hipólito y a Apolinario, pero estos eran los únicos entre una mayoría que creía algo diferente. Además, la brecha que ellos planteaban no era una brecha tan grande como la que dicen estos predicadores de hoy en día. Por ejemplo, Hipólito creía que Cristo vendría para el año 500 después de Cristo. Y también el comienzo y el fin de la profecía de las 69 semanas que él dio eran desde el Ciro hasta el nacimiento de Cristo. Bueno, si ustedes calculan matemáticamente era algo errado. Así que los que tratan de respaldarse en las teorías de Hipólito están también errados, porque están de acuerdo con una porción de lo que él dice que ni siquiera es completamente lo mismo que lo que dicen hoy en día los dispensionalistas. Hay un método para estudiar las profecías.
Los primeros cristianos y los reformadores interpretaban las profecías de forma historicista. ¿Qué cosa es la forma historicista? Es decir, se han cumplido todas las profecías a través de la historia, mayormente refiriéndonos a las profecías de Daniel y de Apocalipsis, las profecías apocalípticas. Van desde los días de los profetas hasta el fin del tiempo. Son un hilo histórico que nos indican en qué momento estamos hoy viviendo. Gracias a Dios de que es de esta forma, porque así nosotros sabemos cuán lejos estamos del fin del tiempo o cuán cerca estamos. Así podemos entender, como dijo Cristo, las señales de los tiempos. Usando el método historicista, los reformadores identificaron que el papado era la bestia del Apocalipsis y el cuerno pequeño de Daniel. Bueno, surgieron entonces otras interpretaciones proféticas para irle en contra a los reformadores. Y esto se le llamó como la contrarreforma. Los contrarreformadores, liderados por los sacerdotes jesuitas, crearon otras dos interpretaciones proféticas. Estas dos interpretaciones eran el preterismo y el futurismo, ambos con el objetivo de apuntar a las profecías a otro lado que no señalara el papado y así desvirtuar las interpretaciones de los reformadores. Era claro su objetivo allí. El preterismo, por ejemplo, decía que todo había ocurrido en el pasado. Por favor, vea el video acerca de la autoría y la datación del libro de Daniel, que ahí le presentamos pruebas de que Daniel fue el autor de este libro y que se escribió en su tiempo. Por otro lado, los mismos contrarreformadores crearon otra teoría, inventaron el futurismo, que desvía también la atención de la figura histórica del papado, del sistema papal, y la pone en un personaje desconocido en el futuro. Dice que sería un anticristo que vendría, que la bestia sería este tirano que surgiría, que nadie sabe quién es realmente. Dijeron ellos que los 3 años y medio o los 1260 días de Daniel y Apocalipsis son literales y se cumplirán en el futuro. Acerca de este punto de los 3 años y medio o tiempos y medio tiempo, ver el video sobre Daniel capítulo 7. Ahí explicamos acerca de esto. Como se repite la mención de este periodo, se llegó a la conclusión entonces de que sería en total 7 años, en vez de 3 años y medio, como dice la profecía. Al repetirse varias veces dice que serían 7 años y que entonces la última semana o los últimos 7 años de los 490 años se debía referir a este tiempo también. Curiosamente, separan los 490 años que aparecen unidos y unen por otro lado los 3 años y medio de las profecías de Apocalipsis que nunca aparecen con el número total de 7 unidos. Separan y unen. De hecho, bien podrían todas las ocasiones que se repite los 3 años y medio estarse refiriendo al mismo periodo de tiempo y haciendo énfasis en él. También decían que la era de la iglesia es un periodo en el cual el reloj profético se detuvo, es un paréntesis en la historia. ¿No querría Dios revelarle a sus hijos lo que ocurriría a través de la historia de la era cristiana? ¿No son los cristianos también el pueblo de Dios? Esto es seguido hoy por los promotores del dispensacionalismo. El problema se ha hecho cada vez más complejo porque, como era difícil de respaldar esta teoría por el mismo texto bíblico, los seguidores modernos de esta teoría han tenido que crear una madeja de creencias alrededor de esto para defender sus ideas, de manera que no solo afecta las interpretaciones escatológicas, sino también afecta otras doctrinas de la Biblia. La unidad de las 70 semanas. Dice el versículo 24 de Daniel capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quién están determinadas las 70 semanas? Sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén. Un nuevo tiempo de prueba se le da a Jerusalén y a los judíos después de los 70 años de cautividad
que habían tenido. En la profecía las semanas se dividen en 3 fases: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. En ninguna parte el ángel explica que habría una brecha entre estas fases. El versículo 25 demuestra que las divisiones entre las 7 semanas y las 62 semanas son consecutivas. Serían 7 y 62, haciendo un total de 69. ¿Por qué la última semana entonces no sería continua si el contexto nos da a entender y nos da hasta un ejemplo de continuidad? El entendimiento lógico y exegético natural nos indica que las 70 semanas son consecutivas. Este es el texto bíblico simple. No importa cuántas otras teorías se pueden inventar para hacerse ver lo que no dice el texto bíblico. El punto de referencia en el contexto son los 70 años de la cautividad predichos por Jeremías. En ningún lado se menciona que hay una brecha en ese tiempo tampoco. Por el contrario, Daniel esperaba su cumplimiento contándolos como una unidad. Nunca se ha usado una unidad de tiempo, en este caso los 490 años, para indicar algo que no sea un periodo de tiempo continuo. Nunca se ha usado eso. Vamos a ver ahora los 5 puntos principales en los cuales se respalda la teoría de la brecha. Los que creen en esto dicen: como hay varias profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento y presentan mezclada la primera y la segunda venida de Cristo, de hecho, por eso es que los discípulos y otros cerraron en entender el objetivo de la primera venida de Cristo, porque al leer estas profecías mezcladas no supieron diferenciar cuándo se refería a cada una. Entonces, se hace un paralelo entre las profecías, estas profecías, y las 70 semanas. Y se razona entonces que debe haber una brecha incluida también en estas 70 semanas. Ahora, la unidad cronológica de las profecías de tiempo, en este caso las 70 semanas, no pueden usar las promesas mesiánicas que no tienen ningún orden cronológico como paralelo. Esos ejemplos ni siquiera sirven de argumentos para explicar la teoría de la brecha. Se dice también que en el versículo 26 se presenta la muerte del Mesías después de las 62 semanas, y en el mismo verso después aparece la destrucción de Jerusalén, y después, en el versículo siguiente se habla de la última semana. Ellos asumen entonces que debe haber una brecha entre la semana 69 y la semana 70, pues la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén ocurre antes de la última semana, según la lectura que ellos hacen de estos textos. Al hacer esta lectura, se cree que la semana sería después que ocurrirían los eventos predichos en el versículo anterior. Basado en la lectura literal de estos textos, se dice que el Mesías moriría después de las 62 semanas, pero no en la semana 70. Sin embargo, en ninguna parte de los pasajes que hemos leído y aparecen en el capítulo 9, se asevera que el Mesías no moriría en la semana 70. En ninguna parte aparece esto. Solamente lo que dice claramente que sería después de la semana 69. Por supuesto, la semana 70 está después de la semana 69. Esta presunción de que el Mesías no moriría en la semana 70 no tiene sentido ni desde el punto de vista literario ni de exégesis teológica. Un estudio simple de la literatura hebrea demuestra que los hechos que se dicen en un versículo se pueden presentar en el próximo versículo de forma repetitiva y dicho con otras palabras y con más detalles. Por tanto, el versículo 26 sería un paralelo con el versículo 27. Cualquier estudioso de la Biblia puede notar estos paralelos a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Si se anuncia que 70 semanas están determinadas para Israel y el Mesías moriría después de la semana 69, la comprensión lógica diría que esto ocurre en la semana 70.
Otro argumento es similar al anterior. Dice que la destrucción de Jerusalén aparece en el versículo 26 y aparece antes que la última semana que aparece en el versículo 27. Por eso se ve en el versículo 27 otro enemigo del pueblo de Dios. Algunos creen que este enemigo, el anticristo, es el anticristo del tiempo del fin y que existe una brecha de 2000 años, que es otro enemigo. Sin embargo, se está refiriendo al mismo enemigo del versículo 26. El asumir que hay una brecha de 2000 años en el medio se puede hacer si creemos leer los versículos 26 y 27 en el estilo de prosa actual, describiendo los eventos en orden cronológico. Se falla al reconocer el estilo hebreo poético de repetición con elaboración que aparece en Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27. Esta forma de repetitiva aparece también entre los versículos 24 y 25. Léalo con detenimiento y los notará allí. Si se lee cuidadosamente, notamos que un versículo repite lo que dice el anterior y elabora acerca de él. Así podemos ver que la muerte expiatoria de Cristo se repite en el versículo 27 y esta vez dando el momento preciso, la mitad de la semana. Ambos versos aparecen en forma paralelas, el Mesías y el destructor romano. Verlo de otra forma sería forzar la forma literaria hebrea en el mejor de los casos. ¿No sería la destrucción de Jerusalén una señal de que ya se había acabado el tiempo determinado para Israel y su ciudad? Es decir, las 70 semanas ya se habían completado antes de eso. Esto ocurrió 40 años después de la crucifixión de Cristo. Los judíos debían aceptar al Salvador y su muerte expiatoria y unirse al nuevo pacto de su pueblo, a la iglesia cristiana. Otro argumento es que los eventos del versículo 24 no se encuentran en la historia o en la historia judía. En la historia judía no se ve esta parte que dice para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto no se encuentra en ninguna parte de la historia judía, es cierto. Pero esto no lo haría Israel, sino Cristo en favor de Israel y del mundo. Cristo fue quien lo cumplió. Su muerte y resurrección trajo la expiación perfecta al pecado y trajo la justicia perdurable. Lee allí Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Como dice el versículo 24 de Daniel 9, el tiempo determinado será para la nación judía como pueblo de Dios, pero dentro de este tiempo estaría la obra del Mesías en su favor. Sería un llamado final. Ellos lo rechazaron y así sellaron su tiempo determinado como pueblo escogido. Cristo mismo lloró sobre Jerusalén y dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Al tratar de respaldar esta teoría, se niega la obra salvífica de Cristo por Israel y por el resto de la humanidad. En realidad, Él hizo su obra para todo aquel que en Él crea. Se asume que en el versículo 27 el futuro desolador es el mismo poder que pone fin al sacrificio y la ofrenda al principio de dicho versículo. De aquí se asume también que Daniel pone la abominación desoladora a mediados de la última semana. Y como Jesús predijo la abominación desoladora ocurriendo en el futuro, al tiempo del fin, entonces la semana 70 sería al fin del tiempo. Esto es lo que creen así los dispensacionalistas. Pero como vimos anteriormente, el versículo 27 es paralelo con el 26 y en la primera parte habla del Mesías y después del destructor. El quitar la ofrenda y el sacrificio no sería por el poder destructor, sino por el Mesías. De hecho, el mismo versículo comienza diciendo: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y este que confirmaría el pacto es el que quitaría la ofrenda y el sacrificio. ¿Se aplicaría esto a Cristo o al destructor?
¿Quién era el que había determinado las 70 semanas en favor de Israel? ¿Cristo o el destructor? El anticristo no era el que iba a terminar el significado de los sacrificios, sino la muerte de Cristo que ocurrió 3 años y medio después de su bautismo, como estaba predicho en la misma profecía de las 70 semanas, a la mitad de la semana. Ver el video que habla acerca de cuándo murió Cristo para ver pruebas históricas que Cristo murió 3 años y medio después de su bautismo. ¿Terminó Cristo el sistema de sacrificios? Se dice que los sacrificios terminaron 40 años después de la muerte de Cristo, que ocurrió cuando la destrucción de Jerusalén y de su templo. Pero esto es viendo el versículo desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista divino. Si leemos allí Hebreos 10, del 8 al 10, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, se quitó lo primero, es decir, el sacrificio y la ofrenda, para establecer esto último, la santificación por medio del cuerpo de Cristo. No se puede retornar al pacto antiguo y el templo terrenal después de que Cristo terminó con lo que era sombra de las realidades presentes y estableció el nuevo pacto. Una prueba clara la vemos aquí cuando dice en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El mismo fin al sistema de sacrificio se confirmó a la hora de la muerte de Cristo, porque dice que he aquí en esa hora el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, simbolizando esto el fin del sistema de sacrificios en el templo. Después vino la destrucción sobre Jerusalén, como dijo Jesús, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aunque con la muerte de Cristo los sacrificios no cesaron físicamente, sí dejaron de ser válidos y legítimos a la vista de Dios. Si Israel hubiera aceptado al Mesías y si Israel hubiera conocido el tiempo de su visitación, entonces ellos no habrían continuado con el sistema de sacrificios. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto se confirmará con muchos? Como dijo Jesús en la última cena, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Claramente fue el nuevo pacto que se confirmó con muchos en esta última semana. Primero con el ministerio de Cristo por 3 años y medio y después por el de los apóstoles predicando en Jerusalén. Fue el rechazo al testimonio de estos que hizo que salieran de Jerusalén y Judea a llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, surgiendo así la iglesia cristiana. Después de ver el fuerte argumento bíblico a favor de la unidad de las 70 semanas, nos preguntamos, ¿a quién queremos seguir? ¿A los reformadores que empezaron a traer la luz de la verdad? ¿O a los contrarreformadores que querían oscurecer la verdad para cubrir los pecados de su iglesia?